Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una bendición compartir con cada uno de ustedes este tiempo de esta forma, ¿no? Acá, telepresencialmente, a la espera de algún encuentro más presencialmente. Así es que qué bueno verlos, quienes podemos interactuar acá. Y también un abrazo a quienes están conectados por YouTube o por el Facebook, y a quienes nos verán durante la semana. Que el Señor les bendiga, que sea una semana llena de bendiciones del Señor. Y bueno, desear también que esta reflexión sea un momento también en que conozcamos más de la palabra y el Espíritu Santo nos interpele y nos motive a una forma de vida acorde a la voluntad del Señor. Hoy quisiera invitarlos a reflexionar en torno al texto del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Y yo lo voy a leer, ustedes pueden seguirlo en sus dispositivos, en sus Biblias, en casa, como ustedes lo estimen. Vamos a leerlo y luego vamos a detenernos, como siempre lo hacemos, en algunos segmentos de este texto para meditar en eso, ¿no? Deuteronomio 6, versículos 1 al 9. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Este es Moisés repitiendo esto al resto del pueblo que no había estado en el momento del Sinaí, pero que ahora entonces se les repite la ley actualizada para que ellos la conozcan. De esta manera, versículo 2, durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, y disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es un texto precioso, es un texto muy bonito y además muy emblemático. No sé si ustedes han oído hablar del Shema. El Shema es una oración que los judíos repiten, en algunos casos hasta 3 veces en el día, y es precisamente lo que está contenido acá en nuestro Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shema es un verbo que significa escucha. Esta oración en hebreo, en esta partecita, suena como algo curioso, simplemente suena más o menos así. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Escucha Israel, Adonai, el Señor, Elohenu,
nuestro Dios, Adonai, el Señor, Ejad. ¿Es uno o es único? Ahí los traductores tienen que jugar con cómo traducir. Ejad. Uno, único. Acá los de la NBI prefirieron que es el único Señor. Ahora, el Shema, que en algunos casos se repite así como yo lo mencioné ahora, como casi como un ritual, pierde su sentido cuando se convierte simplemente en un ritual, pero recupera su sentido cuando se entiende como parte de una instrucción mayor y de una reflexión mayor, que es la que nosotros pretendemos hacer esta mañana. Cuando uno se enfrenta a la Biblia, especialmente a esos textos, como hoy nuestra lectura se inicia, mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios te da, cuando uno se enfrenta a la Biblia, especialmente a estos mandamientos, estatutos, leyes, etc., no sé si a ustedes les pasa, pero es como que uno está enfrente de un bloque insalvable de normas y reglamentaciones que están ahí para complicarle la vida a uno, ¿no? No comas esto, pero no solo no comas este animal, sino que no lo comas mezclado con el otro animal, no te vistas con esta piel, pero no te vistas con esta piel mezclada con la otra, y entonces uno dice, ¿estos mandamientos para qué están acá? Para complicarle la vida a las personas que no podemos memorizar tanta norma, tanto mandamiento y tanta cosa. Bueno, no están ahí para complicarle la vida a las personas, pero a veces, por la forma en que los entendemos, por la forma en que se nos enseñan, pareciera que están ahí para hacer la vida más cuesta arriba de lo que ya es. Pero hay pasajes en la Biblia que cuando uno lo estudia más sistemáticamente, uno los encuentra, como este pasaje que acabamos de leer, que parece mostrarnos que los estatutos, leyes y mandamientos del Señor no son una telaraña incomprensible de mandamientos para todas las cosas, sino que todo esto tiene un objetivo, tiene un corazón y tiene un espacio de aplicación. Si lográramos captar el objetivo, el corazón y el espacio de aplicación, probablemente nos pasaría lo que le pasaba a Jesús, que podía encontrar la manera de aplicar los estatutos y mandamientos del Señor sin tener que estar simplemente aplicándolos o repitiéndolos ritualmente. Porque en los tiempos de Jesús había especialistas en la escritura para quienes toda esta, voy a usar esta expresión ya que empecé a usarla, ¿no? Toda esta telaraña de mandamientos y normas estaban ahí simplemente para ser repetidas y cumplidas hasta en su más mínima expresión. Palabra por palabra, porque la consideraban escritura sagrada. Pero también estaba Jesús, que igual consideraba escritura sagrada, sin embargo, no se comportaba como si estuviera esclavizado a ese conjunto de ramificaciones y pautas y normas, sino que como que Jesús entendía que esto tenía una intención, logró descubrir el corazón y encontró los marcos y los espacios de aplicación. Y a partir de eso entendía el sentido y la actualizaba para su propio tiempo. Por eso Jesús pudo decir: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Y el segundo se parece, dice Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
De esos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Claro, él había encontrado el objetivo de la ley, el corazón de la ley y el espacio de aplicación para la ley. Entonces a Jesús uno no podía citarle textos, ¿no? Satanás le citaba textos bíblicos a Jesús, los fariseos le citaban textos bíblicos a Jesús, y Jesús no estaba muy interesado en eso porque había encontrado este objetivo, este corazón y este marco de aplicación. De eso queremos hablar. Veamos qué tiene para decirnos el Deuteronomio respecto a esto, porque en este pasaje encontramos también estos tres elementos. Miren ustedes sobre el objetivo del mandamiento. Ya sospechamos que no era para complicarnos la vida, pero entonces, ¿para qué este conjunto de mandamientos? Versículos 1 al 3. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios te mandó que yo el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios cumpliendo los estatutos y mandamientos que te doy y disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Estos mandamientos están ahí entonces con la intención de que sean puestos en práctica. No solo quien los oye, sino también sus hijos y sus nietos. Si esos mandamientos se ponen en práctica, y así lo hacen también los hijos y los nietos, la familia ampliada y las generaciones futuras, entonces la vida que el Señor da podrá ser disfrutada. Nos irá bien. Miran una expresión, bueno, los traductores escogen esta expresión que es muy actual. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Cuando alguien se casa, dice, bueno, que les vaya bien. Cuando alguien inicia un viaje, uno le dice, que te vaya bien. Cuando iniciamos una nueva semana, uno dice que sea una buena semana. El domingo uno dice que sea un bendecido domingo. Los mandamientos están ahí para que nos vaya bien, para que sea un domingo bendecido, para que sea una semana bendecida, para que vivamos un año bendecido, para que tengamos países bendecidos, para que nos vaya bien. De repente a algunas personas les parece que esto es como muy mundano, querer que a la gente le vaya bien. No, la palabra está dada precisamente para que nos vaya bien. Ahora, que nos vaya bien no siempre significa lo que la sociedad dice que significa, ¿no? A veces en los estándares sociales que nos vaya bien es que seamos el más rico del barrio, el más exitoso de la generación, el que puede hacer los viajes más largos por la vida, el que puede mirar por sobre el hombro al resto de las personas. Nuestra sociedad está corrupta, así es que las pautas para que nos vaya bien no pueden venir de la sociedad. Pero eso no quita el hecho de que estos mandamientos están ahí para que nos vaya bien, para que vivamos en esa comunión perdida con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Esa armonía y esa felicidad que nos fue arrebatada desde el comienzo de la historia humana. Hemos perdido la armonía con Dios, hemos perdido la armonía con nuestro prójimo, con nuestro entorno, cada vez hay más violencia en todos lados, y hemos perdido la armonía con nosotros mismos. A veces aún cuando estamos solos, estamos desagradados. Ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos a veces, ¿no? Que nos vaya bien. Por supuesto, no se trata de que estos mandamientos se repitan mecánicamente. Ya hemos visto en sermones anteriores que la dinámica
de los mandamientos es como el de una semilla, que se siembra el mandamiento pero florece de otra forma. Durante estas semanas algunos hermanos han seguido esta reflexión de la semilla y han puesto ejemplos muy interesantes como el del café. Esta semilla de café que basta que tú la siembres a distinta altura para que ya sea un café diferente, aun cuando es la misma semilla. Otro más especialista puso el ejemplo del vino, de los viñedos, y dice, mire, basta con que le llegue sol a cierta hora del día para que la misma semilla produzca un vino diferente. Los mandamientos son entonces como una semilla que se entregan de una manera, pero que tienen aplicaciones muy distintas en diferentes épocas de la historia humana. Ya esto lo veíamos en sermones anteriores. Los mandamientos entonces están ahí para que nos vaya bien, aplicados de forma correcta, entendidos y actualizados de forma que sea pertinente para la época que nos toca vivir. Si estos se obedecen, si estos iluminan nuestro tránsito, nos irá bien. Y vaya que necesitamos que nos vaya bien. Que nos vaya bien como personas, que nos vaya bien como familias, que nos vaya bien como país. Necesitamos que nos vaya bien. Una vida bendecida. Ese es el objetivo del mandamiento. Cuando el mandamiento comienza a producir que nos vaya mal, que nos sintamos más esclavos, que nos sintamos más oprimidos, que nos sintamos más infelices, uno tendría que sospechar, ¿no será que estamos interpretando mal el mandamiento? ¿No será que lo hemos convertido, como los fariseos de la época de Jesús, más bien en una camisa de fuerza, en lugar de una instrucción para la vida? Bueno, ahí está. El objetivo del mandamiento es vivir la vida con bendición del Señor. En segundo lugar, el corazón del mandamiento también se nos presenta acá, precisamente en el Shemá. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No podemos acá desoír la manera en que Jesús interpreta el corazón del mandamiento. Lo encuentra él aquí. Le preguntan, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Era una discusión que se estaba llevando a cabo en muchas de las escuelas de estudio bíblico, me refiero al Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús. Los sabios, los maestros, discutían si hay un mandamiento o hay dos. Esta era una discusión común. A Jesús lo encaran con esta pregunta que también le hacían al resto de los sabios de Israel en la época. Y Jesús responde que el mandamiento del cual cuelga todo el resto, o sea, el más importante de todo, nosotros decimos, el corazón es el amor a Dios. El amor a Dios es el más importante. Y Jesús agrega uno que está íntimamente vinculado con el amor a Dios, el amor al prójimo. Curioso, cuando estudiábamos los 10 mandamientos hace unos domingos atrás, decíamos que los 10 mandamientos contemplan mandamientos relacionados con Dios y mandamientos relacionados con el prójimo, ¿se acuerdan? Parece que en el corazón de toda la estructura de los mandamientos está esta idea, el amor. Amor a Dios que no puede separarse del amor al prójimo. No es el terror, ¿se fijan? No es el terror a Dios, no es el terror al infierno lo que moviliza el mandamiento.
lo que está en el centro y desencadena el comportamiento esperado. No es el terror al infierno, no es el terror al fracaso, no es el terror a la destrucción ni al fuego eterno, es el amor. Y a pesar de todo lo que nos parezca a nosotros, parece ser que el amor es un motor más fuerte que el terror. El terror probablemente nos moviliza mientras nos miran. El amor seguramente nos moviliza aún cuando nadie nos mira, cuando estamos solos, cuando meditamos de forma más profunda en todo esto. Dios es presentado en este corazón del mandamiento como el Dios único. El único Dios. No hay otro. ¿Podrán las personas captar a ese Dios de forma diversa? ¿Podrán captarlo y desarrollar rituales y desarrollar religiones de la forma más diversa que a ustedes se les puede antojar y que nosotros podríamos imaginar? Y aún así, el Dios al cual adoramos es un Dios único, que no comparte su soberanía con otros, que no comparte su centralidad con otros. Es un Dios que es indivisible. La teología lo explica como Trinidad, lo explica de diferentes formas. Y está bien. Sin embargo, se trata del único Dios. Nosotros tendemos a ser respetuosos con toda forma de expresión de culto, porque sospechamos que perfección más, perfección menos, tienden a percibir que existe un Dios. El mandamiento del que estamos hablando y el corazón de estos mandamientos nos dicen que es el único Dios que debiera generar en todos nosotros un amor profundo, el cual es el corazón de toda esta construcción de los mandamientos, ¿no? El segundo mandamiento, que no es el segundo de los 10, pero que es el segundo que Jesús encuentra, es el amor también al prójimo. Así que ahí tenemos el objetivo de los mandamientos, que vivamos bien, que vivamos con bendición, el corazón de los mandamientos, que es el amor. Pero nuestro texto también nos presenta el lugar del mandamiento, y esto probablemente es una de las cosas más interesantes. Bueno, a mí me impactó mucho más de esto que estamos hablando. Versículos 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El lugar para el mandamiento no es otro sino la vida cotidiana. Esto nos llamó mucho la atención mientras como pastores estudiábamos. Ustedes saben que cada semana estudiamos juntos los textos, aunque cada uno desarrolla el propio sermón. Pero esto nos impactó muchísimo. Claro, esto está ahí escrito en la Biblia hace miles de años y seguramente lo habremos leído miles de veces. Pero hay momentos en que la palabra parece que a uno le salta a los ojos, ¿no? Como que está ahí, pero parece que el texto se hace brillante. Bueno, yo creo que algo así nos pasó a nosotros. No es el culto, no es la liturgia, no son las grandes facultades de teología, ni los seminarios teológicos, los espacios en que se debe transmitir o se encarga transmitir la escritura como espacios exclusivos.
es la vida cotidiana. También las facultades, también la liturgia, también los seminarios teológicos o los institutos bíblicos. Sí, también. Porque son parte de la vida cotidiana. Pero también mientras estoy en el desayuno, también mientras estoy hablando con alguien en una cafetería, en el metro. Bueno, el metro no existía ni las cafeterías en la época en que se escribió el Deuteronomio. Entonces le dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas al trabajo y cuando vuelvas, cuando vayas de la mano, cuando sueltes al chico, cuando estés criando y cuando te estén cuidando. O sea, todos los espacios de la vida cotidiana. Átalas en tu mano, como queriendo decir, no salgas de la casa sin el mandamiento. Ponlo en tu frente, no sea que sea algo escondido y oculto para ti el mandamiento. ¿No? Algunos teníamos Biblias chiquitas que metíamos al bolsillo para que los amigos no nos vean llevar Biblias grandes a la iglesia el domingo en la mañana. No, clávalas en tu frente. El mandamiento está ahí para llenarlo todo, para que sea parte de tu existencia y no reservado a un lugar sagrado al cual entro y salgo sin ese mandamiento o sin esa reflexión o sin esa meditación porque ya se transmitió en el lugar sagrado. El espacio de la meditación y de la transmisión es la vida cotidiana. No hay lugar más sagrado que el lugar donde la palabra del Señor se pronuncia. Y esa puede ser nuestro hogar, el colegio, la plaza pública, el lugar de trabajo, la oficina, el laboratorio, mientras barremos en la calle, el espacio de la vida cotidiana. Lo que convierte en sagrado un lugar no es un rito de santificación. Lo que convierte en sagrado un lugar es que el nombre del Señor sea invocado en ese lugar. Por eso los templos se cerraron, pero no la iglesia, porque la iglesia está acá, donde el nombre del Señor sea invocado. En resumen, la meditación de la palabra se ha de hacer en la vida cotidiana. De ahí la tremenda responsabilidad que tenemos, las familias, los grupos de amigos, de ahí la tremenda responsabilidad que tenemos de convertir nuestros espacios cotidianos y nuestras tareas cotidianas en espacios de meditación de la palabra. Y si ustedes lo miran bien, no es un tema tan extraño. Cuando en nuestros trabajos está la posibilidad de cometer fraude y la palabra del Señor nos ilumina y decimos, no conviene cometer fraude. Cuando en nuestro trabajo está la posibilidad de pisotear al colega y la palabra del Señor nos anima a no pisotear al colega. Cuando en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana está la posibilidad de ser justos e iluminados por la palabra del Señor, meditamos la importancia de la justicia en la vida de quien decide seguir a Jesucristo. Todos esos, se fijan, son espacios de meditación de la palabra ideales. Ideales. Dos consideraciones para terminar esta reflexión. Primero, la idea del Dios único. No hay en la fe judeocristiana, no hay dioses para diferentes espacios de la vida. El Señor, nuestro Dios, Adonai Elohenu, el Señor es uno, o es el único Señor. No hay más. No hay un Dios que exija un comportamiento en el templo para luego encontrarse a otro Dios que facilite otro comportamiento en el trabajo, en la esfera pública, en la política, en la investigación, en el mundo obrero, en el mundo intelectual,
en el colegio, en la universidad. No hay. El Dios al cual adoramos en un templo o al cual adoramos en un canto es el mismo Dios que está presente cuando tomamos una pala, cuando estamos en el laboratorio, cuando tomamos el computador o cuando hacemos clases o lo que fuera. Es el mismo Dios. No cambia. Es el Dios presente en todos lados. Por tanto, en todos lados se requiere la conciencia del que está sometido al único Dios. No múltiples dioses. Es interesante, en el Imperio Romano, en el marco en que surge el cristianismo, hay muchísimos dioses. Están los dioses de la religión oficial, que se adoran con rituales en la plaza pública. No es necesario creer en esos dioses, pero sí hay que adorarlos, porque son los dioses oficiales. Dioses de la guerra, dioses de la paz, dioses de la fertilidad, dioses de la muerte y dioses de la vida. Cada dios requiere un comportamiento distinto, acorde a lo que hacen. Después estaban los dioses privados y los dioses familiares. Cada familia tenía dioses ancestrales, los dioses de sus padres, y cada uno adoraba desde la puerta de la casa para adentro a sus propios dioses, que exigían otros comportamientos distintos al de los dioses del Imperio Romano. Escucha, Israel, escucha, iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor es solo uno. Es uno y el mismo. Es uno y el mismo. En todos los lugares donde vayamos. En todos los lugares donde estemos. Y en segundo lugar, lo que ya mencionábamos, el culto con todo lo importante que es, y miren qué interesante esto, ¿no? Este culto y otros que podamos tener, no es el lugar privilegiado para la meditación y la transmisión de la palabra, sino la vida cotidiana, donde el culto también es parte de esa vida cotidiana, pero solo una parte. También el hogar, también el almuerzo de esta tarde, también el café de más temprano o el de la noche, también la reunión familiar, también mañana en el trabajo. Son todos espacios no solo adecuados, sino ideales para la meditación de la palabra del Señor. Por eso es un gran error cuando a veces, como iglesia cristiana, hacemos una división tan tajante entre lo espiritual y lo no espiritual. Porque entonces la religión y los mandamientos del Señor funcionan en el plano espiritual, pero no en el material. En el material hay que funcionar sobre las leyes de la depredación de los modelos que hoy nos rigen. En lo material hay que funcionar sobre las leyes del mercado, no importa si fueran buenas o malas, satánicas o divinas, lo espiritual es para vivirlo en el culto. Pero no es así. La meditación de la palabra, la aplicación de la palabra y la transmisión de la palabra, entonces tiene como lugar privilegiado la vida cotidiana. No hay que tomarse literalmente eso de atársela en la mano, ponérsela en la frente. Algunas prácticas religiosas así lo hacen. Eso es irrelevante si no están viviendo ese mandamiento. No hay que... Bueno, si alguien quiere ponerse una pulserita con un mandamiento como adorno, es cosa suya. Pero no es esto lo que está acá en la Escritura. La idea está de fondo cuando te dicen que te lo amarres en la mano, te lo pongas en la frente, lo pongas en los portones de la ciudad, que es como el espacio público de la ciudad, el espacio del debate, de la justicia. En la puerta de la ciudad se hacía la justicia, ahí se condenaban a unos y a otros no. Lo que quiere decir es que la meditación de la palabra
se haga en todo lugar. Y qué bien y qué importante es esto. Por eso nosotros como iglesia insistimos. Ojalá, no los pastores, pero ni las pastoras, pero sí nuestros hermanos con competencias y habilidades para hacer política, vaya al mundo de la política y allí medite la palabra del Señor. Si tenemos jueces, y los tenemos jueces cristianos, haga justicia, eso es estar en las puertas de la ciudad. Haga justicia meditando la palabra del Señor. ¿Tenemos intelectuales? Sí, los tenemos. Tenemos investigadores que están en laboratorios creando ciencia, haciendo docencia universitaria. Allí medite la palabra del Señor. No se salga de ahí para venirse a encerrar el templo. Al contrario, tome fuerza en el culto para volver a su espacio y hacer de ese lugar la meditación y la extensión de la palabra del Señor. Eso es sacarlo en la mano, eso es ponerlo en la frente, eso es clavarlo en la puerta de la ciudad. ¿Y cuánto necesitamos del Espíritu del Señor para que esto se haga de forma adecuada, ¿no? Por eso tiene sentido decir que el mandamiento es para que nos vaya bien. ¿Cómo no nos va a ir bien si hacemos justicia en la sociedad inspirados en la palabra? ¿Cómo no nos va a ir bien si hacemos ciencia inspirados en la palabra? ¿Cómo no nos va a ir bien si hacemos política inspirados en la palabra? ¿Cómo no nos va a ir bien si hacemos las grandes construcciones de la ciudad? Si creamos mecanismos de trabajo justos, si creamos mecanismos educacionales justos. Oigan, el éxito está asegurado para nuestro país si es que vivimos la palabra del Señor en estos diferentes espacios. Tiene razón la Biblia. Guarda estos mandamientos para que te vaya bien. Queridos, yo mencionaba que tenemos jueces, pero no abundan. Tenemos políticos cristianos, pero no abundan. Y no siempre, siendo cristianos, están interesados en la meditación de la palabra. A veces están interesados en la defensa de sus propios partidos políticos. Pero la palabra es otra cosa. Tenemos en la ciencia, pero no abunda. Abramos las puertas. Que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros ancianos, se sientan con la confianza de entrar en esta sociedad, de moverse en todas las dimensiones de la sociedad y meditar, y transmitir, y comunicar el objetivo, el corazón y el marco de estos mandamientos del Señor para que nos vaya bien. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra esta mañana y entusiasmarnos con lo que puede significar la meditación de tu palabra en los campos de acción en los que nos movemos. Nosotros queremos que le vaya bien a nuestro país y a los países representados, Señor, en nuestra comunidad, pero también a los que nos están viendo por las plataformas de Internet. Y ya sabemos que para que nos vaya bien, el corazón de estos mandamientos ha de estar presente en los desarrollos sociales de los países. Y no está, Señor. No siempre está. Nos hemos replegado tanto separando lo espiritual de lo no espiritual, que frecuentemente la actualización de estos mandamientos no está presente en nuestros tiempos, permeando la sociedad. Levanta
hombres y mujeres, Señor, no tan interesados en transmitir ideologías propias, sino interesados e interesadas en comunicar el corazón de tu palabra. Amor a ti, amor al prójimo, para construir sociedades en las que a todos nos vaya un poco mejor. Nosotros, Señor, que sí conocemos tu palabra, con humildad, queremos ponernos a tu disposición para transmitir esto en los espacios adecuados, en los tiempos adecuados y en la forma adecuada para tu propia gloria y para la bendición de todos nosotros. Gracias por este tiempo. Danos una semana en que estos mandamientos, estatutos y reglamentos que aparecen en la Biblia cobren sentido a la luz del corazón que hemos descubierto, al amparo de la gracia de Jesucristo, para que también a nosotros nos vaya bien. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.